4. Agrarios e industriales frente al Plan Pinedo. Hacia fines de 1937, los índices de la economía argentina, que parecían indicar un restablecimiento del equilibrio en el nuevo nivel propuesto por la élite hegemónica, comenzaron a caer nuevamente. Las cosechas excepcionalmente malas del verano 1937-1938, comenta Beberagui Allende, causaron una baja de casi un 50% en el volumen físico de las exportaciones durante el año 1938, con relación al precedente, al mismo tiempo que los precios de los productos agropecuarios declinaban en el mercado tradicional en un 8.2% en relación con los de 1937. En síntesis, el valor total de las exportaciones argentinas disminuyó en más de 1.000 millones de pesos entre 1937 y 1938, o sea, una declinación relativa del 44%. A fines de 1938, la balanza de pagos en cuenta corriente arrojó un déficit de 379 millones de pesos. Las condiciones de la crisis parecían volver a repetirse. La respuesta elaborada entonces por la élite puede servir como un nuevo indicador del sentido de su estrategia. Por un lado, se devalúa nuevamente el peso argentino y, en ese caso, la actitud se encuadra absolutamente dentro de los marcos de una orientación estrechamente agroexportadora. Pero, además, se establece por primera vez el requisito del permiso de cambio previo para las importaciones. Esta expresa restricción cuantitativa a las importaciones significaba el paso más decidido dado por la élite dentro de una estrategia proteccionista. Para algunos autores, la agudización del sistema de control de cambios a fines de 1938 representa la supresión de los últimos vestigios del comercio libre. Ahora bien, el punto de partida se halla nuevamente en una situación difícil en la balanza de pagos, en la necesidad oficial de arbitrar recursos para equilibrar un déficit. Pero cada vez era más advertible que esa política incluía la aceptación del crecimiento industrial, una estrategia para la superación de las dificultades financieras suponía, en la intención de la élite hegemónica, cierto desarrollo industrial para llenar el vacío creado por la oferta extranjera. Aceptar la industria no es, ciertamente, un fin en sí mismo, sino una condición para otros fines. Pero esa condición se hace expresa para el mantenimiento de la hegemonía oligárquica. La diferencia entre una orientación a la que solo le preocupa salvar los intereses privados de los hacendados y otra en la que se trata, conscientemente, de integrar esos intereses con los de los industriales, se halla en que el Estado ya no puede resolver, sino al precio de una recesión, de un reajuste hacia abajo, el problema de un déficit en la balanza de pagos con medidas puramente monetarias. Necesita, a la vez, mantener la actividad económica interna en un cierto nivel, dentro de una sociedad cada vez más diferenciada, en la que la manufactura tiene un rol de creciente importancia. Salvar la industria, entonces, supone contribuir a mantener el sistema. Este carácter permisivo con que la élite ampara el crecimiento industrial, sin poner en discusión el control del proceso, es la base objetiva de la alianza en la que se integra una clase industrial que no reclama mucho más que su supervivencia. Comentando las consecuencias deseadas por el Poder Ejecutivo de las medidas cambiarias desde fines de 1938, el Banco Central traza así sus perspectivas. Esta medida, aplicada con flexibilidad y eficacia, permitirá adecuar las importaciones a la capacidad real de pagos del país y al empleo prudente de las reservas monetarias.
Es lógico esperar que, como está sucediendo, el poder adquisitivo que debido a ello no puede ya estimular desproporcionadamente a la importación se desviará en gran parte hacia la industria. Tras una apreciable disminución del déficit en 1939, el año 40 se presentaba, otra vez, particularmente difícil por el cierre de los mercados europeos a las exportaciones argentinas. Derivado de la guerra, en ese año, la balanza de pagos en cuenta corriente acusó un desequilibrio de 138 millones de pesos. En esas condiciones, y cuando todo parecía indicar que la crisis se agravaría progresivamente, el ministro de Hacienda elabora un plan de reactivación económica y lo presenta al Senado, en donde el oficialismo tenía mayoría. Desde septiembre de ese año, Federico Pinedo, redactor del proyecto, ocupaba otra vez el ministerio. En sus fundamentos, el plan hacía referencia a la situación del país y a la alarma que debían suscitar los serios extremos a que ellas se aproximaban. Grandes excedentes de productos invendibles, resumía Pinedo, significan intenso malestar en la campaña, crisis industrial, desocupación y zozobra en las ciudades, postración general en todas las actividades del país, con repercusiones sociales de imprevisible alcance. El plan articulaba una serie de medidas para superar la recesión, dirigido especialmente a contrarrestar los temidos efectos de la guerra. Comentan Ditela y Zimmerman, contenía disposiciones para la defensa del sector industrial. En efecto, entre las medidas propuestas se hallaban, virtualmente, todos los proyectos legislativos reclamados desde hacía décadas por la Unión Industrial Argentina, leyes de drawback, disposiciones contra el dumping de los países centrales, créditos a largo plazo para la industria, reajuste de la anticuada legislación de tarifas. El objetivo del plan era mantener a un nivel satisfactorio la actividad económica. Su punto de partida era la compra por el Estado de los excedentes agrícolas que no podían colocarse, medida reclamada unánimemente por las organizaciones de los propietarios rurales. Pero no concluía allí. En la limitada frontera de los intereses corporativos agropecuarios, es indispensable agregar otros estímulos, señalaba el proyecto en sus fundamentos, y esos estímulos eran los de la industria, cuya existencia era inequívocamente percibida por los redactores como requisito del status quo. En primer lugar, la industria de la construcción, luego las actividades manufactureras. Que la industrialización del país conspira contra nuevas exportaciones es un argumento que se presenta con frecuencia en la discusión de esta materia, dice el proyecto. Y agregan, es un hecho sabido que desde antes de la pasada depresión mundial, las exportaciones argentinas, medidas por su volumen físico, han permanecido en un nivel prácticamente estacionario. Nuestro país no ha tenido, pues, como en tiempos más favorables de su historia económica, la alternativa de dedicarse preferentemente a la exportación de cantidades cada vez mayores de productos agrarios, importando en cambio productos manufacturados, o la de desenvolver intensamente la industria, sacrificando las posibilidades de su exportación. Por el momento, agregan, el país no tiene esa opción en su política económica y no sabría decirse en este instante con alguna seguridad de acierto si la tendrá o no después de la guerra. Y concluían, mientras llegue ese momento, el país necesita recurrir decididamente a su industria para suplir en lo que sea posible lo que no puede importar o pagar y evitar el grave mal de la desocupación. Aquí vuelve a resumirse con suma precisión el sentido de una política,
que manteniéndose dentro de los marcos hegemónicos de la oligarquía tradicional, convocaba a una ampliación de sus límites para permitir la incorporación de la industria. El Plan Pinedo, intentando legislar sobre todo aquello que el grupo representativo de los industriales reclamaba sin haber sido oído, aparece como el mejor testimonio de ese proceso de movilización de la manufactura bajo control de la élite tradicional que se produce entre 1933 y 1943. El proyecto estaba absolutamente marcado por una orientación que tendía a salvaguardar, en primera instancia, los intereses de los grandes propietarios rurales. Su radicalismo residía en la percepción de que una adecuada defensa de esos intereses abarcaba, por imperio de las nuevas circunstancias mundiales y nacionales, la necesidad de que la industria no fuera destruida. De tal modo este plan, que incluía las reivindicaciones largamente reclamadas por los industriales y que la Unión Industrial Argentina había de saludar como suyo, significaba en realidad un lúcido intento de reforzamiento de la hegemonía oligárquica. Formulado por la élite tradicional, el plan no significaba el menor desplazamiento en los centros de decisión económica, social o política. Su importancia radica en que permite ver, de un solo golpe, la complicada armazón de las alianzas de clase en ese momento, la limitada vocación hegemónica de la clase industrial y el contenido de las orientaciones del principal partido opositor, la Unión Cívica Radical, que se ubican como respuesta aún más tradicional frente a la perspectiva de la crisis, que la sostenida por los grupos conservadores del Poder Ejecutivo y del Parlamento. El Plan Pinedo se discutió en el Senado los días 17 y 18 de diciembre de 1940. Por el sector oficialista, hablaron en su defensa Matías Sánchez Orondo y José Heriberto Martínez. La oposición frontal al plan, por la minoría, estuvo en boca del representante de la Unión Cívica Radical, Atanasio Eguiguren. Finalmente, el plan fue aprobado por 17 votos contra 3, pero jamás llegó a ser siquiera tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo era minoría. El plan no se aprobó, dicen Di Tella y Zimmerman, por considerárselo demasiado radical por parte de los grupos terratenientes. La actitud de las organizaciones económicas frente al proyecto reproduce un espectro ya anteriormente mencionado. Solo la Unión Industrial Argentina lo aprueba entusiastamente, mientras la sociedad rural argentina, sin rechazarlo, manifiesta algunas reticencias, y la Confederación Argentina de Buenos Aires y La Pampa y las sociedades rurales del interior lo rechazan agresivamente. El 8 de diciembre de 1940, la Unión Industrial Argentina envía una nota a Pinedo otorgándole su más caluroso aplauso por el proyecto, en la que afirma: en el plan de VE se contempla, quizá por primera vez, una orientación clara y definida en materia económica. La Unión Industrial Argentina no puede sino sentirse complacida al observar la coincidencia de esa orientación con su prédica tesonera mantenida durante muchos años y que los hechos y las circunstancias actuales justifican plenamente. La sociedad rural argentina, por su parte, no rechaza el plan, pero considera necesario reafirmar la premisa de que la prosperidad de nuestro país está supeditada a la marcha de los negocios agropecuarios. Lo principal entonces, para la sociedad rural argentina, es la compra de las cosechas. En cuanto a lo demás, el fomento de las industrias transformadoras que utilicen materias primas del país puede contribuir a mantener la prosperidad económica, pero este fenómeno debe estar subordinado fundamentalmente a la consideración de nuestro intercambio. No debemos fomentar artificialmente industrias
que en un momento de normalidad nos obliguen a recurrir a trabas artificiales para mantenerlas, trabas que dificultarán la reanudación de nuestro intercambio. En realidad, esta reticencia no se alejaba demasiado de la actitud de fondo del propio Poder Ejecutivo. El plan, que tanto entusiasmo motivó en la Unión Industrial Argentina y que, objetivamente, recogía los puntos fundamentales del programa de los industriales, concordaba en su valoración del margen concedido a la expansión de la manufactura, con la opinión que éste merecía de los hacendados más poderosos. Efectivamente, el mensaje oficial aclaraba el sentido programático de las intenciones del Poder Ejecutivo en defensa de la industria. Con estas palabras, ello no significa, desde luego, que toda industria deba ser fomentada. Debemos precavernos del error de promover aquellas producciones que tiendan a disminuir las importaciones de los países que sigan comprando nuestros productos en la medida suficiente para permitirnos pagar esas importaciones. De lo contrario, crearemos nuevos obstáculos a las exportaciones. Hay que importar mientras se pueda seguir exportando. Si los industriales aplaudían el proyecto y los grandes hacendados coincidían, finalmente, con él, si la Bolsa de Comercio opinaba que el fomento industrial responde a una verdadera necesidad, ¿en qué grupos económicos de las clases propietarias radicaba la oposición? ¿Quiénes eran los que lo consideraban excesivamente avanzado? Del mismo modo que frente a cada una de las medidas proyectadas desde 1933, eran esta vez las organizaciones representativas del sector ganadero, subordinados las más enconadamente opositoras. Este grupo era el único que frente a cualquier intento de industrialización lo percibía como una valla para su supervivencia, en tanto perjudicarían el intercambio exterior, al que se postulaba como núcleo dinámico excluyente de la economía argentina. La orientación a favor del crecimiento hacia afuera tenía en estos ganaderos a sus defensores más ortodoxos. Decía la Confederación Argentina de Buenos Aires y La Pampa, en un memorial de diciembre de 1940, referido al Plan Pinedo, y a las medidas de protección a la industria que incluían. Se dice en el informe que la industria nacional no conspira actualmente contra las exportaciones. Hacer esta afirmación es olvidarse de todo el daño que ha hecho a la producción rural con el cierre de mercados naturales como resultado de la política aduanera inconveniente, impuesta desde el año 32, a la que se agregaba el adicional del 10% para saciar las arcas fiscales del Estado. Pretender, como dice el informe, estabilizar industrias surgidas en medio de soluciones de emergencia es plantear un problema trágico para el futuro del país después de la guerra. Es estimular una lucha que no la deseamos entre la industria y las fuentes básicas de la producción rural. Pero si ello sucede, debemos declarar que estamos resueltos a defendernos en todos los terrenos, porque tenemos la completa seguridad que, mientras una mayor población no absorba los considerables saldos exportables agropecuarios, conspira contra la tranquilidad social del país cualquier medida que no los contemple como fundamentales. Ni siquiera se trata, como en el caso de la sociedad rural argentina, de alertar contra la promoción deliberada de industrias artificiales. Para los ganaderos subordinados, la mera estabilización de las industrias ya existentes era vista como un perjuicio. El diario La Prensa coincidía con este punto de vista. La habilitación de empresas industriales es otra invención con pretexto de urgencia y que, con justa razón, alarma a los productores rurales por cuanto su resultado puede ser la adición de nuevas dificultades para nuestras exportaciones, al reanudarse el intercambio después de la guerra. Afirma el 19 de diciembre en una editorial significativamente titulado
la reactivación económica radica en el campo. En el terreno de los grupos políticos, esta argumentación ferozmente antiindustrial será la base de la actitud de la Unión Cívica Radical durante el debate. En efecto, ¿cuáles son las razones que el radicalismo desarrolla contra los capítulos referidos a la industria del Plan Pinedo? No la insatisfacción por los límites que el proyecto se fijaba en cuanto a apoyo a la manufactura, sino todo lo contrario. Sin hacer análisis, se puede afirmar que al país le cuesta mucho dinero el lujo vanidoso de muchos artículos llamados de la industria nacional, que siempre tienen la consabida defensa de los brazos que se emplean. Expresa en un documento referido al proyecto oficialista del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Podrán caerse todas las chimeneas, agrega, pero mientras el campo produzca y exporte, el país seguirá comprando lo que necesiten, seguramente a precio inferior que el determinado por la aduana para favorecer intereses creados. La respuesta de los radicales frente a la grave situación que creaba el descenso de las exportaciones no trasponía los límites de los más estrechos intereses rurales, la compra de las cosechas por el Estado. Pero si el papel del Estado se justificaba en ese caso, no puede considerarse con igual criterio cuando la solución deja de abarcar ramas medulares e importantes de la producción para extenderse en forma paulatina a otros aspectos de la economía general, sin tomar resoluciones por anticipado de modificar fundamentalmente los sistemas tradicionales clásicos. Vamos a una economía dirigida totalmente por el Estado. En este sentido, la coincidencia con los grupos rurales desplazados es absoluta. Si el radicalismo intentaba expresar a sectores ajenos a la élite de poder, como lo señala una copiosa bibliografía, no serían estos las capas medias urbanas ligadas al crecimiento industrial, sino los grupos rurales marginados violentamente por la oligarquía tradicional. Así, en relación con las medidas propuestas en el Plan Pinedo, aceptan su preocupación por el problema de los excedentes, pero, a diferencia de la élite hegemónica, no van ni un paso más allá. Todo lo que supere esa frontera sería estatismo, emisionismo, inflación. Frente a la tácita alianza entre los ganaderos privilegiados y los industriales, cuyos intereses el Estado intenta armonizar, la alternativa que parece promover la Unión Cívica Radical es la de una alianza en la que participen los grupos agrarios subordinados y las capas medias urbanas no ligadas a la industria. Sectores estos consumidores más que productores, cuyos ingresos no dependen de la industria, sino de los servicios, y a quienes la industrialización les encarecería las mercancías que demandan. Así, el eje central de las críticas de la Unión Cívica Radical al Plan Pinedo está centrado en lo que éste tiene de proteccionista. Acentuamos, dice el documento del Comité Nacional, que el proyecto del Poder Ejecutivo, al hablar de financiación de industrias, no se refiere a las del campo. Tiene en cuenta solamente a las manufactureras y transformadoras. Y para que no queden dudas, añade, ya sabemos lo que cuesta al pueblo consumidor el producto de la industria artificial, que perdura a costa de un grosero proteccionismo que beneficia a uno para perjudicar a mil. Esta opinión no era solo la de la más encumbrada élite dirigente del partido. Amadeo Sabatini, un heredero de la tradición irigoyenista y líder del ala populista de la Unión Cívica Radical, opinaba así sobre el inevitable destino rural de la Argentina. País agrícola y ganadero, no dejará de serlo para convertirse en industrial hasta que la población y los años naturalmente lo exijan. Frente a la perspectiva de la crisis,
La respuesta de los senadores radicales en la discusión parlamentaria de los proyectos oficialistas es simple: comprar las cosechas, construir caminos, intensificar un programa de obras públicas. En un plazo no inmediato, fomentar la construcción de viviendas. Y algo más. Hay otro rumbo importante que nuestro plan, el de los legisladores radicales, lo contempla y que dejó completamente de lado el plan del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que es necesario reactivar nuestras industrias madres, las dos grandes industrias vitales, la ganadería y la agricultura, e intensificar la minería, que va tomando un incremento digno de consideración. Hacia principios de la década del 40, el dilema en que se movían las clases propietarias acerca de los problemas económicos era este: o estabilizar un cambio producido casi espontáneamente a fin de mantenerlo bajo el control hegemónico de los sectores más poderosos de la oligarquía, o rechazar todo cambio y promover el mantenimiento de la situación previa a la crisis. Si la alternativa era la que intentaba estructurar la élite conservadora, con dificultades internas y sin homogeneidad total, la segunda se transforma en el programa de los radicales. Una tercera alternativa, la del programa de crecimiento por iniciativa autónoma de sectores medios emergentes de origen industrial, es decir, el modelo clásico de condicionantes sociales del desarrollo, no alcanzó formas institucionales permanentes. Es esta falencia, según nuestra hipótesis, una de las causas que determinará que los cambios hegemónicos en la estructura de poder en la Argentina asuman, pocos años después, formas en las que desempeñarán un rol privilegiado la burocracia estatal y el ejército, dentro de un proceso al que se incorporarán las clases no propietarias.